Dorotea Gómez Grijalva es una mujer maya guatemalteca. Publicó el libro Mi cuerpo es un territorio político por primera vez en 2012. Uno de los principales aportes de la autora es la mirada holística, donde involucra lo emocional, lo espiritual y lo racional, mostrando la multidimensionalidad de su esencia para encontrar sus propias respuestas y la causa de sus enfermedades. Todo comienza entre los 6 y 18 años, donde al estar en medio del conflicto armado, su piel sufre una alergia que se expande por todo su cuerpo y que la lleva a cubrirlo. Esto así como la idea de no seguir los patrones de sus compañeras de clase, esposas y madres a temprana edad, y al ver que la mayoría de estas mujeres casadas no era feliz, decidió escoger el camino de la academia en el que sus padres la apoyaron. Me parecía atractivo y desafiante seguir estudiando, decía. Con el apoyo de bibliografía de autoayuda emocional y de manera autodidacta, descubrió que las enfermedades eran causadas por temas emocionales y se conectó con la incomodidad que le causaban las relaciones de poder o presión y que estaban relacionados con el hecho de ser mujer y de ser maya. Dorotea encontró en la historia de otras mujeres el significado de su propia historia y descubrió nuevas maneras de habitar su territorio. Fui descubriendo que cada una de mis amigas tenía su propia historia, dice. Este lazo con sus amigas la llevó a procesar sus emociones y solo hasta que lloró por todo lo que no había llorado desde que nació, pudo canalizarlas. Este nuevo escenario le abrió la posibilidad de conocer nuevos mundos, unos inexplorados, donde empezó a reconocer, además de su rol, su pasión investigativa, hecho que la llevó a entrar en un bar lésbico en su traje típico de su región y sentir las miradas hacia ella. Conocer los pensamientos de algunas lesbianas la llevaron a entender la dominación, esta vez sobre la heteronormatividad en parejas lesbianas. Sin embargo, decidió asumirse lesbiana feminista, lo que le ayudó a sentar una posición política, espiritual y sexual. Como ella lo afirma, reivindicó su condición por opción política y no por orientación sexual, logrando entonces lo más importante, su capacidad de entender su cuerpo como un territorio político. J.K. Gibson Graham es el seudónimo de la profesora de Geografía Económica Katherine Gibson de la University of Western Sydney y de la fallecida profesora Julie Graham de la University of Massachusetts, Amherst. Las autoras se refieren en el texto al estudio de las emociones como un caso de complejidad que abarca al ser humano en cuerpo y alma, reflexionando acerca de este tema y mostrando que todas las disciplinas tienen sus propias visiones del mundo afectivo, sus métodos y sus propias conclusiones. Muchos de los estudios realizados del lenguaje y comunicación que tratan con las emociones parten de la visión de que estas son acontecimientos naturales como construcciones semióticas dependientes del lenguaje y la cultura que se centran en el estado del discurso emocional. Affects and Emotions se refiere a que nuestros movimientos están tratando de crear una política que desafíe todas las certezas de la política izquierdista tradicional, disolviendo cualquier idea de que tenemos las respuestas, planes o estrategias, tratando de construir una política que actúa en el momento, no para crear algo en el futuro, sino para construir en el presente. Es la política del aquí. Cuando se nos pregunta cómo vamos a construir un mundo nuevo, nuestra respuesta es no lo sabemos, pero vamos a construirlo juntos. Este proyecto ha resonado en la idea de compartir sentimientos y posturas con respecto a las tareas de transformación, buscando una política económica que permita pensar creativamente, enfocados en el aquí y ahora. Uno de los principales resultados de ese estudio es la tendencia a constituir la economía como un sistema o espacio capitalista singular, más que como una zona de convivencia y disputa entre múltiples formas económicas. Lo interesante de esta lectura es cómo nos podemos sorprender en cómo el movimiento feminista se ha transformado y continúa transformando los hogares, las vidas y los medios de subsistencia en todo el mundo en diferentes grados y de diferentes maneras, haciendo que las experiencias de vida de muchas mujeres sean literalmente irreconocibles en los términos de una generación anterior. Gayatri Chakraborty Spivak es filósofa de profesión, nacida en el año 1942 en Calcuta, India, y a lo largo de su texto hace una crítica a la corriente postcolonialista. En el año 1985, Pueden hablar los subalternos, el texto plantea el estatus del sujeto subalterno que puede hablar pero no goza de una posibilidad de expresarse y ser escuchado. A lo largo del texto, la autora nos lleva a reflexionar cómo el Occidente ha hecho esfuerzos a lo largo de la historia para problematizar al sujeto y cómo éste es representado en el discurso occidental, que es cómplice de los intereses económicos internacionales. La crítica más radical del Occidente es el resultado de un deseo interesado en conservar al sujeto de Occidente o al Occidente como sujeto.
En su texto, La teoría de sujetos-efectos indaga acerca de la soberanía mientras reflexiona acerca de este sujeto de conocimiento y cómo en las áreas de la economía, política y la ideología de Occidente, este sujeto encubierto pretende no tener determinaciones geopolíticas. Es decir, los que como el sujeto se encuentran inmersos en la ideología de Occidente, es habilitado para usar su capacidad para pensar. La historia y geografía del colonialismo indio ha sido dominada a lo largo del tiempo por el elitismo y la burguesía que han sido acreditados por los gobernantes coloniales británicos, los administradores, las políticas, las instituciones y la cultura en los escritos nacionalistas y neonacionalistas de las élites indias, sus instituciones, actividades e ideas. El discurso dominante que se plantea en la lectura hace que el subalterno no sea capaz de razonar por sí mismo, como lo podría ser una persona que maneja lenguajes del occidente o un intelectual del tercer mundo, lo que nos invita a replantearnos sobre qué pasaría si un subalterno hablara. ¿Dejaría de un lado este calificativo? Chandra Dalpait Mohanty nació en Mumbai, India, en 1955. Es feminista postcolonial y transnacional, licenciada en inglés y profesora de estudios de género y sociología en la Universidad de Siracusa, en Nueva York. Una de las ideas fundamentales abordadas por Mohanty es la importancia de incluir una visión transnacional al analizar las experiencias de las mujeres en el mundo. Ha escrito diferentes libros, entre los que se destaca Feminism Without Borders, The Colonizing Theory, Practicing Solidarity, el cual fue traducido a coreano, sueco, turco, japonés e italiano. En el artículo Bajo los ojos de Occidente, Feminismo académico y discursos coloniales de 2008, Mohanty hace una revisión de la forma en que ha sido definido, utilizado y reproducido el concepto de mujeres del tercer mundo, tanto por intelectuales occidentales como por las estudiosas de los países del tercer mundo que siguen utilizando las categorías analíticas de producción de conocimiento establecidas en Occidente para hablar de sí mismas. Mohanty analiza distintos puntos que demuestran que se ha estudiado a las mujeres del tercer mundo como si éstas no tuvieran diferencias entre sí, sin contexto real geográfico o cultural. En ese sentido, se les ha reducido a víctimas de todo, de la violencia masculina, de la dependencia económica, del matrimonio como institución occidental, de la colonización, de las ideologías religiosas y del proceso de desarrollo. Y aunque es imposible desconocer que existen estructuras que efectivamente victimizan a las mujeres, se ha caído en el error de analizar bajo un mismo lente escenarios que requieren de análisis situados y definir entonces a la mujer promedio del tercer mundo como un monolito que no tiene margen de maniobra, ignorante, doméstica, limitada por tradiciones, restringida a la familia, en contraposición a una mujer occidental con valores y capacidades que le permiten cambiar su realidad. El feminismo a lo largo de la historia ha vinculado a mujeres de distintas clases, razas, sociedades, territorios y con múltiples pensamientos desde lo emocional, lo teórico y con una carga semiótica develada a través de lazos organizativos, acogiendo las políticas familiares de organización y trabajo en red. Dentro de los grupos y en diferentes espacios, las mujeres y las colectividades individuales siguieron caminos y estrategias basadas en visiones y valores feministas reconocidos, pero que no estaban conectados de otra manera, solo tenían un objetivo en común y unos sentimientos, la inquietud y el asombro. Las autoras que hemos visto anteriormente nos permiten reconocer el papel de las emociones en nuestro cuerpo, la importancia de alzar nuestras voces y el papel del subalterno, las necesidades organizativas para contribuir al cambio social y la importancia de reivindicar los valores de las raíces y las culturas en nuestra transformación y en construir nuestro cuerpo como territorio histórico. Hace reflexionar que aunque feministas como Haraway, Winter y Hernández ya han indicado algunas claves para producir análisis situados sobre las mujeres y tener en cuenta sus contextos particulares, nos preguntamos si hay alguna forma real en que el feminismo pueda alejarse de la revictimización de las mujeres desde la producción del conocimiento, si como dice Mohanty, no existe academia apolítica y detrás de la definición de los sujetos siempre hay una marca de colonización.